Buenas tardes, Edith. Hace falta una gran dosis de paciencia y de muchas cosas más para no reaccionar de una manera como se merece esta situación. Pero el poder quiere que uno no hable mucho de estas cosas. Por eso suceden las cosas que suceden hoy en día y por eso tenemos una clase, por ejemplo, periodística muchas veces muy desvinculada de estas cosas que tú tienes el mérito, y Marino también, de transmitirle a la población, y por eso muchas veces hay un exceso de historia política en lugar de historia social. Esto es historia política, pero esto es lo que sucede en el mundo social. No sucede en la política para profesionales, que es la que acapara los titulares, que es la historia de los grandes partidos, que es la historia de los grandes líderes, pero al final, lamentablemente, la historia que pasa al margen de esa querella entre partidos es la historia real. Y de hecho, es la historia de la cual esos partidos debieran interesarse, pero están demasiado ensimismados sobre sus propios intereses que se han olvidado de la gente, ¿no? Por eso es que esto no es una democracia, porque esto es una pseudodemocracia que solamente trabaja o funciona democráticamente para un grupito muy pequeño. Y sin embargo, todos los hijos de Machepa, como Juan Bosch le llamaba, quedan al margen y a la omisión, por ejemplo, de canales de televisión, de programas que difunden las noticias, incluso que pasan a veces estas noticias únicamente como si fueran hechos diversos, crónicas policiales, y no. Detrás de esto hay todo un sistema estructurado para que funcione así. ¿Cómo funciona así? Primero, con los abusos ante los infelices, ante los humildes. Segundo, ante una justicia indiferente o insensible a el padecimiento o el abuso del Estado, del mismo Estado, hacia esos humildes, porque saben que ellos tienen pocas formas de cómo llegar a un programa de televisión, porque muchas veces, producto de un sistema educativo, no tienen cómo comunicarse, porque necesitan un relacionamiento social que implique que alguien vaya y lo defienda o hable en nombre de ellos. Entonces, la clase dirigente de este país está en otra cosa. Este caso de José Smerling es un caso paradigmático, concreto, de lo que nosotros decimos son las agresiones que sufre el pueblo dominicano hoy de parte de sus, entre comillas, autoridades. ¿Por qué? De muchas maneras. Miren, este caso lo que simboliza es un crimen de Estado, es decir, un crimen perpetrado por fuerzas del orden, con todo el aval que implica insignias y una oficialidad. ¿Pero qué se supone que sea esto? Fíjense dónde empieza la agresión. La agresión empieza desde el momento en el que él, que se expresa demasiado bien, diciendo, bueno, cuando yo transitaba por el sector de Villa Vázquez, yo vi que me pararon en un retén y no había ni siquiera uniforme. Es decir, que él reconoce que la autoridad tiene que ir primero con uniforme. Y eso no existe. Fíjense, por ahí comienza la precariedad institucional del Estado Dominicano y luego, por supuesto, todo lo que implica el atentado del cual fue víctima, pero sobre todo es el seguimiento. Es decir, aquí el problema no son los hechos pueden ocurrir en cualquier parte, pero el problema son las consecuencias. ¿Tiene la institucionalidad dominicana las respuestas democráticas a crímenes como este? ¿Dónde está ahora mismo el Estado dominicano en términos, por ejemplo, de lo que decía Edith, de ese $1.000.000 que le costó no tratar de recuperarse su salud, su vida, a partir no de un rol, sino de una perversión de Estado a los cuales no solamente el gobierno hace caso omiso, sino la clase política? Porque yo me pregunto, ¿dónde está la clase política, por ejemplo, de la oposición? ¿Dónde están los diputados, los representantes del pueblo? ¿Dónde está la gente que debería defender a la gente? ¿No? ¿Dónde están los servidores públicos que se autodenominan así tan pomposamente? ¿No? El servir al público es servir a este muchacho, ¿no? ¿Dónde está la equidad en términos de tratar a todo el mundo por igual? ¿No? Nosotros, con este caso, un caso patético, pero tan común como los que pudieran llegar aquí, porque aquí lamentablemente solo existe aquello que es visible, aquello que es grabado, aquello que puede, y grabado no de cualquier forma, porque cuánta gente graba y le quitan los celulares, tiene eso que subir a la red inmediatamente, en las nubes, etcétera. O sea, lo que estamos viviendo es un estado de calamidad, que lo más lamentable es el silencio de la clase política, y hoy me voy a referir específicamente al silencio de la clase política opositora, porque no es hacer proselitismo simplemente de esto, es hacer auténtica política defendiendo a la gente de quienes son sus verdugos. ¿Dónde están los representantes, por ejemplo, del PRM?
¿no? ¿Dónde están los representantes de organizaciones no alternativas o partidos que buscan o se dicen ser progresistas? ¿Dónde están las iglesias acompañando a esta gente? ¿Dónde están las estrellas de televisión o del deporte poniendo su prestigio para defender a los humildes de este país? Por eso es que después no podemos quejarnos de lo que hace la gente cuando llega desesperada a sus casas porque no tiene empleo, porque no tiene las formas de cómo conseguir un trabajo de manera digna y cuando lo consigue no le alcanza porque los salarios son mínimos. Todo eso son tipos de agresiones. Las agresiones no son las físicas únicamente. Las agresiones son también las simbólicas. Por ejemplo, cuando usted tiene hambre y alguien le pasa por el frente con más comida de la que necesita y no comparte eso que le sobra con usted, por ejemplo, eso es una violencia. Eso es lo que llamamos los sociólogos la violencia simbólica. Pero también cuando usted tiene que caminar o esperar, por ejemplo, medios de transporte por 3, 4 horas en medio de un solazo, en medio del hacinamiento de mucha gente que espera, de una multitud aglomerada, o por ejemplo cuando está lloviendo como fue el día de hoy en Santo Domingo y de repente le pasa un gran jipetón de un ministro, de un diputado y usted sabe que eso es dinero público que está corriendo por ahí. Eso es una violencia, es una agresión de las clases dirigentes al pueblo dominicano que está pasando en nombre de ellos supuestamente. Porque ¿quiénes son los que pagan esos jipetones? ¿Quiénes son los que lo pagan? Lo paga la gente con su sudor, lo paga la gente con su trabajo, lo paga la gente cuando va y consume, ¿no? Productos de necesidades diversas. Entonces, ¿qué es eso? Es una agresión. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, el salario del gobernador del Banco Central? Un salario que ronda de manera nominal el 1.3 millones de pesos, más todo aquello que le llega por conceptos de salario 13, 14, 15, por bonos, de yo no sé qué premiaciones que tienen, que lleva casi a unos niveles astronómicos. ¿Qué pasa con eso cuando uno lo mide, por ejemplo, con un salario que en el mejor de los casos no apenas cubre un 40% de la población que tiene niveles más o menos estables de ingresos? ¿Qué sucede cuando un salario aquí apenas ronda los 10.000, 11.000, 12.000 pesos de acuerdo a la escala en el sector privado, ni hablar en el sector público? ¿Qué sucede? Estamos hablando que el gobernador del Banco Central, que de manera internacional gana un 30% más que el gobernador de la Reserva Federal Americana, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos. Oigan eso, señores. Es decir, cuando aquí el gobernador de República Dominicana gana prácticamente un tercio más de lo que gana el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, en un país pobre como este. Entonces, cuando usted aglutina esa cifra y la compara con un salario mínimo, estamos hablando que más de 150 personas de los que tienen suerte de tener un trabajo ganan lo mismo que gana un gobernador del Banco Central. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿O eso no es una agresión? Lo que pasa es que eso no se difunde mucho. Pero si la gente tuviese la posibilidad de llegar a este tipo de informaciones, constantemente, de manera permanente, sistemática, que eso se enseñe en la escuela, porque yo creo que a través de ese ejemplo, por ejemplo, una magnífica y magistral clase de inequidad puede aparecer en las aulas de nuestras escuelas, de nuestros liceos, ¿no? Y eso es lo que es una agresión. Esos son los tipos de agresiones que realmente van acumulando el desencanto, van acumulando el descreimiento de la gente en sus instituciones y van acumulando la indignación, pero sobre todo van instalando la desesperanza en la gente. Y por eso una gran cantidad de nuestros jóvenes no solo le queda el camino llamado de la delincuencia para poder irrumpir dentro de la plaza pública, para poder obtener algo de lo que le han quitado, algo de lo que no tienen acceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera delincuencia? ¿Aquella que produce la delincuencia o los resultados de esa delincuencia de cuello blanco, muy encopetada, que siempre anda en jipeta, que siempre anda en los titulares de noticiarios y titulares de prensa? Esa es la verdadera delincuencia, aquellos que hacen la mala política a pota, como dicen, ¿no? De manera expresa, ¿no? Porque sirven a intereses espurios que nada tienen que ver con el interés del bien común, sino con el interés de unos cuantos pocos. Pero recordemos, señores, que lamentablemente esa división de los humildes es la verdadera fuerza de los poderosos. Por eso mandan sus tropas para combatir la pobreza y poniendo a los pobres a combatir entre ellos, ¿no?
¿no? Pero aquí, lamentablemente, lo que queda es sencillamente seguir hablando y seguir edificando a la gente de que precisamente a través de la concienciación de este tipo de casos es a través de los cuales se puede estructurar una cierta conciencia política de la gente que vaya más allá del inmediatismo de su día a día y que pueda eso de manera política financiar esa conciencia que estructure la necesidad de un cambio social y por ende político en nuestro país.